Bendiga a todos, hermanos. Bendiciones aquí al pastor Héctor Quiñones. Mirando en el día de hoy, la lectura titulada Luchando contra la casa de Saúl en segunda de Samuel, capítulo 3 y capítulo 4. Señor y Padre Celestial, eres bueno y no hay otro como tú. Te adoramos y te agradecemos, Señor. Honramos tu nombre. Te damos toda gloria y honra. Aleluya. Santo, santo eres Jehová, Señor Jehová, el alfa, el omega, el principio y el fin. Jehová Shaddai, Jehová Jireh, oh mi Dios, eres nuestro todo y te agradecemos, Padre, este momento que te podemos dedicar a ti, meditando en ti, Señor, y honrándote como lo mereces. Habla nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. En tu santo nombre lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá, ¿verdad? Que si fuéramos a hacer una lista mental de tres candidatos para el título Mi persona menos favorita en la tierra es, ¿qué tres personas le vienen a la mente? Algunos ya están, ¿verdad? La mente como corre, corre. Ay, no, yo nombraría a este, a este, a este, ¿verdad? Humanamente hablando. Am, Imagínense ahora de esas tres personas, ¿cuál sería el primer contendiente? Y ahora imagínense esta pregunta, reflexionen esta. ¿Cómo reaccionaría yo ante la noticia de que Blanco ha tenido una muerte violenta? Pensar en esa persona, ¿verdad? La menos favorita, y ahora luego enterarse que esta persona tuvo una muerte molesta. En un sentido, las oraciones de David finalmente habían sido contestadas. Sin levantar un dedo, hermanos, en contra del ungido de Dios, David por fin había sido vindicado en su aspiración del trono de Israel. El hombre que por tanto tiempo y con tanto empeño había tratado de cegar su vida, estaba ahora muerto. Y en vez de regocijarse de la desgracia de Saúl, David llora sin avergonzarse al recibir la noticia. Hasta compuso un bello cántico de testimonio como un recuerdo perpetuo al primer rey de Israel. Podríamos preguntar esta pregunta: ¿amamos a nuestros enemigos? Pregunta de reflexión y de análisis. Podemos destacar nuestras virtudes, ¿verdad? Las virtudes que nosotros las podemos hacer. Podemos destacar las virtudes de ellos, los logros de ellos, y quizás prestarle menos importancia a los fracasos y las dificultades, ¿verdad? Y las faltas que tienen sin amargura o sin envidia. Podríamos hacer esto. Así es el amor divino, hermano, como dice Primera de Corintios capítulo 13 del 4 al 7. ¿Verdad? Si todavía eres enemigo de tus enemigos, pide a Dios que te dé un corazón como el de David. Entonces haz una lista de las personas menos favoritas. Esa lista que hizo, ¿verdad? De esas tres personas, hermanos. Ahora coge esa lista y úsala para orar por esas personas, para que Dios les toque, les edifique y les guíe. Y asimismo, hermanos, tener confianza de que algún día quizás estas personas puedan venir y convertirse a sí mismos en el camino del Señor. Puede juzgar a un hombre por sus enemigos, tanto como por sus amigos. Una buena reflexión. La ironía, hermanos, de las lágrimas de David, ya que el lamento pues es algo de las cosas más profundas por la muerte de Saúl. En el capítulo 1 del 11 al 12, vino de la persona que él más había odiado y perseguido quizás. Pero mire, hermano, podemos comparar así mismo este llanto de Jesús, ¿verdad? Sobre la ciudad de Jerusalén, solo días antes de que los habitantes de ahí le clavarán en la cruz, como lo dice Mateo 23, del 37 al 39. Entonces podemos ver acá que los sucesos del capítulo 2 llevaron una guerra prolongada entre los seguidores de David y las tropas leales a Abner y a Isboset. Esta guerra civil estremeció al país y ambos bandos pagaron un precio muy alto. Esta guerra surgió debido a Israel y Judá, ya que perdieron la vista de lo que era el propósito de la visión de Dios, que era establecerse en la tierra, sacar a los cananeos y obedecer las leyes de Dios. En vez de unirse para alcanzar esas metas, pelearon entre sí. David sufrió mucha angustia, hermanos, debido a la gran cantidad de esposas que tuvo. La poligamia era una práctica socialmente aceptada. Bien importante entender esto en aquellos momentos, hermanos. No es que era algo incorrecto, era aceptado para los reyes en esos tiempos. A pesar de que Dios lo prohibía específicamente, como lo dice Deuteronomio 17, 14 al 17. Con gran tristeza, los numerosos hijos que nacieron de las esposas de David le causaron a este grandes problemas. Vemos en el capítulo 13, 14, violación
13:28, asesinato. 15:13, rebelión. Primera de Reyes 1:5 y 6, codicia. Y todas estas cosas, hermanos, fueron productos de celos y rivalidades que existían entre los medios hermanos. Salomón, uno de los hijos de David y el sucesor del trono, también tuvo muchas esposas, y estas a la larga los alejaron a él de Dios, como dice Primera de Reyes 11:3 y 4, en vez de acercarle a Dios. El dormir con cualquiera de las esposas o concubinas del rey, hermanos, era reclamar el trono para sí, y era considerado como traición debido a que Isboset era un gobernante débil. Pues entonces vemos acá que Abner estaba a cargo del país, y por lo tanto pudo haber considerado justificable, ¿verdad?, su acción de dormir con la concubina de Saúl. Isboset, de cualquier modo, vio que el poder de Abner se incrementaba demasiado, se estaba, ¿verdad?, incrementando. Isboset tuvo la razón entonces al hablar en contra del comportamiento de Abner, pero no tuvo la fuerza moral para mantener su autoridad, ya que la falta de moral, ¿verdad?, de firmeza moral, llegó a ser la raíz de los problemas que Israel tuvo durante los próximos 4 siglos. Y solo 4 de las siguientes 40, de los 40 reyes de Israel fueron llamados buenos. Solamente 4 de 40, hermano, hombre, qué cosa triste. Pero ellos querían reyes. Pues tuvieron su oportunidad. Y al preguntar, ¿verdad? ¿Soy yo cabeza de perro? Abner lo que está diciendo prácticamente es, ¿soy yo un traidor a Judá? Quizás refutando la acusación, ¿verdad?, de que él está tratando de tomar o no tomar el trono. Entonces vemos acá luego que Mical estaba asimismo casada entonces con quien es David. Y el rey Saúl había arreglado el matrimonio como recompensa por las hazañas del valor de la vida en primera de Samuel 17:25, 18:24-27. Entonces, debido a que Saúl, Isboset y Abner eran todos de la tribu de Benjamín, el apoyo de los ancianos de esa tribu significaba que Abner hablaba en serio acerca de su oferta. Joab tomó venganza por la muerte de su hermano en lugar de dejar que Dios hiciera justicia. Sin embargo, presten mucha atención, esa venganza, hermanos, obró en su contra. Dios castigará a aquellos que se lo merecen, pero como dice Romanos 12:19, pero no nos regocijemos, es verdad, cuando un enemigo sufra, y no busquemos venganza ni la justicia en nuestras propias manos. Entonces podemos ver acá que de igual manera Abner mató a Asael, hermano de Joab, en defensa propia. Luego Joab mató a Abner para vengar la muerte de su hermano y además para salvar su posición como líder militar. Se suponía que los hombres que mataban en defensa propia estarían a salvo en ciudades de refugio, como dice Romano en Números 35, 22 al 25, que estuvimos hablando de las ciudades de refugio. Joab mostró su falta de respeto a las leyes de Dios al matar por venganza a Abner en Hebrón, que era una ciudad de refugio, como lo dice Josué 27. Así que David dijo, hermanos, que de los descendientes de Joab serían impuros, enfermos y que pasarían necesidad. ¿Y qué vemos entonces acá? Que David estaba enojado por la muerte de Abner por muchas razones. Número uno, estaba sufriendo la pérdida de un oficial militar calificado. Quería estar seguro de que la culpa por la muerte de Abner cayera en Joab y que no fuera a caer sobre él mismo. También estaba a punto de convertirse en rey de la nación entera, y utilizar a Abner era la clave para ganarse las tribus del norte. Y la muerte de Abner pudo haber revivido la guerra civil. Entonces Joab violó el acuerdo que había hecho David de que protegería entonces a sí mismo a Abner. Y el acto asesino de Joab arruinó los planes de David, y este ahora estaba molesto, en especial porque su propio general había cometido el crimen. Entonces, al caminar detrás del féretro, hermano, David estaba liderando el duelo. David ordenó a Joab que llevara luto, posiblemente porque pocas personas se habían dado cuenta de que Joab era el que había cometido el crimen, y porque David no quería ningún otro problema. Así que podemos ver entonces acá que Joab y Abisai fueron los dos ídolos de Sarbia que David así mismo menciona. Y David pasó momentos muy difíciles tratando de controlar a Joab, porque a pesar de que era intensamente leal, tenía una voluntad férrea, ¿verdad? Prefiriendo hacer las cosas a su manera en vez de la manera que tenían que ser hechas a veces.
Así que en cambio su lealtad, sin embargo, David le dio flexibilidad que él verdaderamente quería. El asesinato que cometió Joab contra Abner es un ejemplo de su independencia intensa. A pesar de que David se opuso al asesinato, permitió que no fuera castigado porque el castigar a Joab podría haber hecho que las tropas se rebelaran. También porque Joab era sobrino de David y cualquier trato fuerte podría haber causado problemas familiares. También Joab era de la tribu de Judá y David no quería una rebelión de su propia tribu. También el haberse deshecho de Joab había significado la pérdida de un general hábil y competente que fue invalorable para fortalecer a sí mismo su ejército. Podemos ver en el capítulo 14, entonces, el asesinato de Isboset. Fue un hombre que obtenía valor de otro hombre, que era Abner, en vez de obtenerlo de Dios. Y cuando Abner murió, hermano, Isboset se quedó sin nada. En crisis y bajo presión se derrumbó en el temor. El miedo, ¿verdad? Nos puede paralizar en nuestras vidas, hermano. Tengamos cuidado en quién ponemos nuestra fe y nuestra valentía. El resto de la historia de Mefiboset se relata en 2 de Samuel 9. Y David llamó a Isboset justo. Como hijo de Saúl, Isboset tenía razón para pensar que estaba en la línea directa para subir al trono. No era malvado al querer ser rey, por lo contrario, simplemente fue muy débil al oponerse a la injusticia. Y aun cuando David sabía que Isboset no era el líder que necesitaba para unir a Israel, no tenía ninguna intención de matarlo. Dios le había prometido el reino a David y él sabía que Dios cumpliría así mismo su promesa. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que entonces cuando David se enteró de la muerte de Isboset se puso furioso. Nunca había hecho ningún daño a Saúl y pensó que el método del asesino, perdón, era cobarde. David quería unir a Israel, no quería abrir un abismo entre él y los seguidores de Isboset. Y para demostrar entonces, hermanos, que no tenía nada que ver con el exterminio del hijo real de Saúl, ordenó a los asesinos que fueran ejecutados. Isboset recibió entonces una honrosa sepultura y todas las tribus de Israel reconocieron a David, al líder fuerte que necesitaban. Le prodigaron su lealtad, sin duda alguna, hermano, la amenaza filistea y la reputación militar de David. Además, pudo unir a sí mismo al pueblo. Señor, gracias, Padre, por escuchar y aprender el problema de la codicia, el problema de la violencia, el problema de depender en otros, sino en ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder depender de ti, a poder enfocarnos en ti y a poder mantener nuestra visión siempre fija en ti, Señor, sin distraernos por las cosas que están a nuestros alrededores. Te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo continúe caminando diariamente en nuestras vidas y guiándonos, dándonos discernimiento para reconocer entre lo esperado y lo no esperado, para reconocer, Señor, tu plan y lo que no es tu plan, y para poder vivir agradándote diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.